Las emociones humanas son un regalo de nuestros ancestros animales. La crueldad es un regalo de nuestra propia humanidad. ¿Cuántas mentiras han sido santificadas? ¿Cuántas conciencias devastadas? Las que fueron precisas. Bienvenidos a la cuarta sesión del seminario Nietzsche, que dedicaremos a sobre el futuro de nuestras instituciones educativas. Un texto en el que parece que abandonamos el pesimismo, pero que en el fondo es un complemento a la metafísica del artista que vimos en el libro anterior. Al fin y al cabo, pues al renacimiento de la tragedia, ¿no?, le hace falta una organización social que le vaya como un guante. Por si YouTube recomienda este vídeo a alguien fuera de nuestra órbita, cosa poco probable, por cómo nos va tratando últimamente, esto es el seminario de Revista Enadas, una publicación anual en la que, bueno, en fin, tratamos, vemos diferentes temas y autores de la tradición pesimista y bueno, este año estamos dedicando el seminario a leer y comentar las obras de Nietzsche, que van desde el nacimiento de la tragedia hasta la Gaia Ciencia. Si llegamos a una media de 700 visualizaciones en todos los vídeos de este año, continuaremos el año que viene con Nietzsche, y si no, pues otra cosa. Y bueno, de momento parece que estamos bastante lejos de llegar al objetivo, pero bueno, en fin, esto ya lo sabremos de aquí a unos meses, ¿no? Antes de empezar, recordamos que tenemos las membresías de 99 céntimos de euro, si queréis apoyar más activamente lo que hacemos aquí en YouTube. Y agradecemos una vez más a los miembros del canal: Imaginary Unit, Elena Roca, Alex Mesa, la editorial Mutatis Mutandis, Autistic Silver, Pablo GCH, Bovine Blue Stocking, Antonio Doña, Lo que necesitas a un clic, Imrid, Emilio Meléndez González, Moisés Mansilla, José Jonathan Ancheta, Cristian Nájera y Manuel Mora. También anunciar que ya está a la venta mi traducción de Lo nuevo de Yujuy, Pos Europa, el libro de José Carlos, que no está presente en esta sesión, Desencanto, y recién aterrizado en librerías El misterio insondable de Hélène von Druskowitz, en una traducción, como siempre, impecable de Manuel Pérez Cornejo. Dicho esto, comenzamos. Sobre el futuro de nuestras instituciones educativas, es un escrito que consiste en 5 conferencias que tuvieron lugar en 1872 en la Universidad de Basilea, donde por aquel entonces Nietzsche ocupaba la cátedra de Filología Clásica. Este es el mismo año en el que se publicó El nacimiento de la tragedia, por lo que la continuidad entre ambos textos es evidente. También habrá muchas conexiones con la tercera intempestiva, pero eso ya lo veremos cuando nos toque comentar esa obra. Este escrito comienza con algunas consideraciones previas acerca de su tema u objeto de reflexión, a la que siguen otras acerca del lector al que iría dirigido. Respecto a lo primero, Nietzsche dice que de las instituciones educativas de las que hablará no son ni las de la región de Basilea ni las que pueda haber en el resto de países, sino únicamente las instituciones públicas alemanas. Es decir, los institutos de bachillerato, las escuelas técnicas, nosotros pues diríamos de formación profesional, las universidades, etc. Con todo, bueno, será difícil que no sintamos ciertas resonancias con nuestro presente. Sobre todo teniendo en cuenta que no hemos heredado pocas cosas de Alemania y que, con sus particularidades, las tendencias de las que se hablan en estas conferencias aún siguen activas. Nietzsche afirma que puede permitirse profetizar acerca del futuro de estas instituciones porque la naturaleza guía a la victoria a una determinada tendencia educativa que ya estaría en el presente, o, bueno, podemos decir contratendencia. Por otro lado, que las reformas educativas que buscan modernizar la enseñanza con métodos innaturales solo han deformado las líneas de fuerza, las tendencias originarias de esa tendencia educativa que ya estaría en el presente. Y, por último, que lo peor del presente, de su presente, estaría estrechamente vinculado a esos engendros pedagógicos.
El diagnóstico que Nietzsche avanza es que hay dos tendencias imperantes, al margen de esta que está destinada a la victoria, que serían la universalización y la especialización, que básicamente estarían desgarrando internamente la educación. Frente a ellas, el tratamiento sería claro, ¿no? Para Nietzsche. Elitismo y erudición al servicio del genio. Entrando de lleno ya en las conferencias, Nietzsche se vale del diálogo como recurso literario para exponer con más o menos giros, con más o menos desvíos, sus propias opiniones. La escena que describe Nietzsche es una en la que él mismo, en época de estudiante, habría escuchado una conversación entre un filósofo y su acompañante sobre el futuro de las instituciones educativas alemanas. Nietzsche desmiente en su correspondencia que sea un episodio biográfico. Cosa que, por otro lado, se puede saber rápidamente, o podría saber rápidamente cualquier lector de Schopenhauer. Porque sí, el viejo filósofo de esta narración es indiscutiblemente Schopenhauer. Como es sabido, Schopenhauer muere cuando Nietzsche tiene 16 años, en 1860. Y Nietzsche no descubrirá a Schopenhauer hasta 5 años después de su muerte. Al menos si damos por bueno el famoso relato del demonio, ¿no?, que le dijo en una librería que se llevase a su casa el mundo como voluntad y representación. Por tanto, es imposible que pudiera darse una ocasión como la que se nos narra. Luego están otras cosas como el hecho de que no estén en Frankfurt, donde vivía Schopenhauer, ¿no?, sus últimos años. En cualquier caso, es indiscutible que se trata de Schopenhauer porque las referencias a él son numerosas. Para empezar, el viejo les echa una reprimenda a Nietzsche y a su amigo sobre la estupidez de los códigos caballerescos y los duelos cuando los ve practicando con pistolas. Es muy conocida la animadversión que Schopenhauer sentía por los duelos y adicionalmente también por el ruido. O sea, solo alguien como Schopenhauer podría dedicarle un capítulo de un libro a quejarse de eso, ¿no? Pero bueno, también hay, aparte, ¿no?, aparte de los manifiestos solapamientos temáticos, ciertas paráfrasis que se suceden de manera intermitente. Las veremos en su lugar. ¿Qué discuten el viejo filósofo y su joven acompañante? El acompañante se lamenta de la situación en la que se encuentra la educación alemana e intenta justificar ante su maestro su profunda decepción y desánimo, su huida de la docencia, con lo que, por lo demás, es un análisis preciso de los problemas a los que se enfrentan aquellos que se oponen a la deriva antinatural de la educación. Por supuesto, no sin que antes el maestro le diga que el secreto de la cultura, de la verdadera cultura, es que muchos aspiran a ella y trabajan por ella, de acuerdo con sus propias metas, pero solo al servicio de la promoción de un número escasísimo de individuos geniales, y que él mismo no se cuenta entre dichos individuos, que no debe despreciar la profesión docente, ya que tiene un papel estamental en la promoción del genio. En fin, esto es la aristocracia de la inteligencia, ¿no?, de la que hablaba Schopenhauer y que solo sería una imagen del orden natural. El joven acompañante desarrolla el diagnóstico, ¿no?, que precedía a las conferencias, señalando los motivos del predominio de la universalización y de la especialización como tendencias opuestas pero complementarias. La universalización responde a la fórmula utilitarista de a más conocimiento, mayor felicidad, pero pasada por el tamiz de la economía política. Es decir, que la felicidad se cifra en dinero. La utilidad, entonces, será la medida de la educación. Y bueno, para quien esté metido en el mundo de la educación, esto tiene que sonarle bastante familiar, ¿no? Hoy en día diríamos que, hoy en día seríamos más claros, ya que, pues, trabajamos, lo sepamos o no, con toda esta jerga, ¿no?, de la psicología del trabajo. La especialización, por su parte, es la división del trabajo llevada a las ciencias. Si la universalización se opone al elitismo, la especialización pone la erudición no al servicio del genio, sino de la ciencia.
Estas dos tendencias antieducativas confluyen al final en una sola figura, que sería la del periodista, el mercenario del papel, ¿no? Como consecuencia de la universalización, cada vez más personas pueden expresar su mediocre individualidad en la esfera pública. Es decir, cada vez más personas pueden ser periodistas. Y como consecuencia de la especialización, el periodista reemplaza al hombre de ciencia en los asuntos de mayor importancia, en las cuestiones filosóficas. El periodista tiene voz donde solo el genio debería tenerla. Hoy diríamos, no lo sé, el todólogo, el tertuliano, el influencer, etc. El joven acompañante pregunta al viejo filósofo si no es la lucha contra esas tendencias un esfuerzo inútil. ¿Qué puede hacer un simple individuo contra todo eso cuando los propios compañeros pueden formar o forman parte de esa maquinaria apisonadora del genio? A lo que el viejo le contesta que la escuela no podrá seguir para siempre en un curso antinatural, que esas instituciones educativas tendrán que venirse abajo más pronto que tarde y que aquí puede y debe encontrar consuelo todo docente. Como lo que hablábamos en la sesión anterior, ¿no? Sobre el renacimiento de la tragedia, aquí Nietzsche se marca, recurre a un fíate de mí de manual. No se detendrá en detallar cómo podría ser posible o cómo será posible una transición entre uno y otro estado de cosas. Hablando por la boca del viejo filósofo, ahora se señalan los problemas arquitectónicos de la educación alemana. De entre todas las instituciones, la escuela de bachillerato le parece a Nietzsche la más importante. Allí donde habrá de... Sí, será allí donde habrá de decidirse el porvenir de la educación. La universidad sería simplemente pues la coronación de lo que comienza con el bachillerato. ¿Cómo es esta institución en la Alemania de Nietzsche y cómo debería ser, según él, para ser verdaderamente educativa? Nietzsche se ocupa, en primer lugar, de la enseñanza del alemán, que debería ser el objeto central del bachillerato, ¿no? En la enseñanza de la lengua, en lugar de una práctica de la lengua de estricto rigor e incuestionable disciplina, de un respeto inquebrantable a la obra del genio y de la abstención de escribir composiciones propias, priman, en primer lugar, una aproximación histórico-erudita al estudio de la lengua. En segundo lugar, una crítica literaria o estética que mira por encima del hombro las obras del genio. Y en tercer lugar, la exigencia de una producción prematura como expresión de la propia individualidad. Creo que estas tres características son aún más groseras en nuestro tiempo. En particular porque están orientadas hacia una reducción o vaciado de contenidos. Se da menos gramática, se da menos sintaxis, se hacen muchos menos ejercicios mecánicos, véase la desaparición de los dictados, se descartan determinadas lecturas porque no les van a decir nada, porque no son acordes a su edad, en fin, póngase el motivo o excusa que les parezca, habrán oído de todo. Y respecto a la producción propia, iba a decir, esto es un caso que nos cae de cerca, ¿no? En Cataluña tenemos algo maravilloso llamado el Treball de Recerca, que es una de estas excentricidades que sí se nos permiten. Y bueno, a quien haya visto o tutelado uno, uno no tendrá que hacer demasiado esfuerzo para convencerle del valor de la abstención de la escritura. Pero bueno, volviendo al texto, Nietzsche no se detiene en la enseñanza del alemán y pasa revista a las tres pretensiones del bachillerato. En primer lugar, inculcar una educación clásica. En segundo, ofrecer una educación formal. Y en tercero, educar para la ciencia. Respecto a lo primero, Nietzsche dice que se trata de una consigna vacía, un eslogan con el que la institución se da prestigio a sí misma y nada más. De la segunda, afirma que es una noción absurda. No es que sea un pleonasmo, es que carece del término opuesto que le daría sentido, o sea que no existe algo así como una educación material. Y sobre el bachillerato como educación para la ciencia, Nietzsche señala que contribuye más a ello la influencia de ciertos profesores en la universidad que la formación ofrecida en la escuela de bachillerato.
Vamos, lo de hacer pompa solo con palabras poco ha cambiado en el mundo educativo. Y de nuevo, quien conozca pues toda la fraseología que se maneja sabrá de lo que estoy hablando. Lo del bachillerato como educación para la ciencia es particularmente divertido, considerando la cantidad de cursos cero que ofertan hoy en día de manera abierta las propias universidades. La educación de verdad, digamos, contrario a todo esto, sería para Nietzsche justo lo contrario, ¿no? Obediencia, hábito y autodisciplina. La verdadera educación daría un sentido tan preciso del gusto que provocaría un rechazo espontáneo de todo lo que de él se aparte. Luego, por supuesto, está la cuestión del nacionalismo. La educación clásica, según Nietzsche, no habría calado porque la influencia francesa y el cosmopolitismo impondrían formas ajenas al espíritu alemán. Al final, la solución al problema de la educación, como antes en el nacimiento de la tragedia, es también volver a los griegos. Y bien, hablando del nacimiento de la tragedia, volvemos aquí a apoyarnos, ¿no?, en la metafísica del artista, que es al fin y al cabo pues, una herencia schopenhaueriana. Y aquí nos vuelvo a hablar del genio. El origen del genio sería precisamente metafísico y nada tendría que ver con la educación. La educación es fundamental, pero solo para la promoción y sanción del genio. Depende del pueblo reconocer y encumbrar o ignorar y condenar al ostracismo al individuo genial. El pueblo determinará hasta dónde puede llegar el genio en vida. A su vez, el genio redimirá con su obra extemporánea la contemporaneidad del pueblo y la posteridad juzgará la educación del pueblo únicamente por el reconocimiento que se le ha dado al genio. Aquí básicamente está hablando el Schopenhauer de los Parerga. Pero bueno, el número de individuos, ¿no?, al que la educación debería estar destinada sería escaso. En consecuencia, el número de instituciones y el de profesores también debería ser escaso. De la misma manera que el actual me refiero al de Nietzsche, el actual sistema educativo es un sistema educativo de masas, aunque bueno, el nuestro también lo es, diseñado para producir en abundancia individuos mediocres que escapan de su subordinación al genio. En estas instituciones abundarán estos mismos individuos que, habiendo aceptado el sistema que los consiente y les paga las facturas, no dudarán en luchar por él y oponerse por todos los medios a la verdadera educación. Según esto, es natural que aquellos más dotados para la verdadera docencia huyan de las aulas a la menor oportunidad de ganarse el pan de otra manera. Es natural que haya una crisis de reclutamiento en secundaria, que se nota sobre todo en ciertas materias, y que, en cambio, el grado de magisterio dé cabida a una ingentísima cantidad de egresados. Pero, en fin, ¿cuál sería la necesidad de una educación de las masas? Servir a los fines del Estado, que ocuparía el lugar de guía del pueblo. ¿Cómo premia el Estado a los fieles a su cetro? Con el funcionariado, volviendo las instituciones educativas en campos de reclutamiento. Basta echar un vistazo a cualquier currículo de bachillerato para darse cuenta, ¿no? El argumentario empleado es bastante explícito. O se habla de la importancia de estos estudios para ganarse la vida, o se habla de su importancia para el Estado, para la democracia, etc. De manera análoga, también en filosofía se conspirará contra el genio, sancionando aquellos sistemas que le son halagüeños, como por ejemplo el hegeliano. Y aquí habla más exactamente el Schopenhauer sobre la filosofía de la universidad. En cualquier caso, Nietzsche nos pide contrastar esta relación con la que mantenían los griegos con sus ciudades-estado. Cito: el hombre griego sentía por eso hacia el Estado, desde la profundidad de su pensamiento, aquel sentimiento de admiración y agradecimiento tan chocante para el hombre moderno, porque reconocía que, sin una institución semejante de protección y auxilio, no podría desarrollarse el más mínimo germen de cultura, y que toda su cultura, inimitable y única en toda la historia, había crecido de forma tan exuberante precisamente bajo el atento y sabio cuidado de sus instituciones de protección y auxilio. Para su cultura,
Para su cultura, el Estado no era aduanero, regulador o inspector, sino camarada y compañero de camino, firme, musculoso y armado para la lucha. El amigo admirado, noble y, por así decir, supraterrenal, que ofrece su compañía a través de la cruda realidad y que cosecha por ello el agradecimiento. Cuando el Estado moderno exige ahora, en cambio, semejante agradecimiento entusiasta, no es porque tenga conciencia de ser el caballeroso servidor en defensa de la educación y del arte alemán más elevados. Fin de la cita. Ahora bien, ¿merecen estas instituciones el calificativo de educativas? No. Todas las instituciones existentes son, en realidad, para Nietzsche, instituciones de la necesidad vital o para la superación de la necesidad vital. Lo intelectual está aquí completamente subordinado a este fin. Según esto, no debería haber ninguna diferencia en lo que respecta a concesiones del Estado entre el bachillerato y la formación profesional. Es gracioso leer esto a la vista del bombo, ¿no?, que se le ha dado últimamente a la formación profesional e incluso al propio hecho de que en la actualidad, al menos en nuestro sistema educativo, se puede acceder a la universidad desde la formación profesional. De hecho, yo soy un ejemplo de ello. Yo accedí a la universidad así hace más de 15 años. Pero bueno, volviendo al texto, ¿no? Cabría preguntarse, si los genios no dependen de la educación y nacen sin esfuerzo alguno, ¿por qué habría que cambiar nuestras instituciones educativas? Bien, la respuesta de Nietzsche es porque solo a través de ellas se puede favorecer al genio y porque solo así se exculpa a un pueblo de su estupidez ante el juicio de la posteridad. Cito de nuevo. A pesar de vosotros, ellos crearon sus obras. Contra vosotros dirigieron sus ataques. Y gracias a vosotros murieron demasiado pronto sin acabar su tarea, despedazados o aturdidos por los combates. ¿Quién se puede imaginar lo que estos hombres heroicos estaban llamados a conseguir si el auténtico espíritu alemán hubiera desplegado sobre ellos su techo protector por medio de una institución fuerte? Ese espíritu que, sin tal institución, arrastra su esencia aislado, desmoronado y degenerado. Todos aquellos hombres están condenados a perecer, y se requiere una fe insensata en la racionalidad de todo lo que ocurre para pretender disculpar con dicha fe vuestra culpa. Y no solo aquellos hombres. Desde todos los ámbitos de la superioridad intelectual, los acusadores declaran contra vosotros. Si dirijo la mirada a todos los talentos poéticos o filosóficos, pictóricos o plásticos, y no solo a los talentos de grado superior, por todos los lados descubro lo no madurado, lo sobreexcitado o prematuramente extenuado, lo angostado o helado antes de la floración. Por todos los lados presiento aquella resistencia del mundo estúpido. Esto es vuestra culpa. Eso es a lo que me refiero cuando reclamo instituciones educativas y cuando encuentro lamentable el estado de las que se hacen llamar así. Fin de la cita. Nietzsche remata estas conferencias hablando de la universidad. Muy resumidamente, el estudiante universitario, un poco dista del estudiante de bachillerato, pues continuaría aquella tendencia de la autonomía de pensamiento o la libertad académica. Hoy en día hablaríamos de la importancia del pensamiento crítico y del aprender a aprender. Para Nietzsche, la calidad de la educación de un estudiante universitario tendría que juzgarse bajo tres aspectos: la necesidad de filosofía de ese estudiante, su instinto para el arte y su relación con la antigüedad griega y romana. Y bien, según estos, el estudiante universitario actual de la época de Nietzsche, aunque, en fin, se puede traspolar, se puede transferir sin ningún tipo de problema, el estudiante universitario actual ni es apto para la filosofía, ni tiene instinto para el arte, ni guarda alguna relación con la antigüedad clásica y romana, básicamente, que es un bárbaro. Al filósofo lo sustituiría el historiador o el filólogo, al artista el crítico y al clasicista nadie.
Respecto a la filosofía, que en principio, pues bueno, no hace falta que den demasiada explicación, es lo que debería interesarnos más a nosotros, sobre todo pues de cara a la discusión, mejor citar al propio Nietzsche. En lugar de una interpretación profunda de los problemas eternos de siempre, poco a poco han introducido una valoración y un cuestionamiento históricos y hasta filológicos. Lo que tal o cual filósofo ha pensado o no ha pensado, si tal o cual escrito puede correctamente atribuírsele, si hay que preferir tal o cual interpretación. En los seminarios de filosofía de nuestras universidades se estimula hoy a nuestros estudiantes a esta dedicación neutral por la filosofía, razón por la cual hace mucho tiempo me acostumbré a considerar dicha ciencia como una rama de la filología y a valorar a sus representantes según sean buenos o malos filólogos, en virtud de lo cual la filosofía como tal ha quedado desterrada de la universidad. Fin de la cita. En pocas palabras, la filosofía de la universidad es, ante todo, doxografía, al menos en la enseñanza. Quizá en la investigación no es tan evidente. Pero es cierto que se favorece fundamentalmente este tipo de escritura. Lo último que señala Nietzsche, y que vale la pena reseñar, es que el propio hombre de cultura, el erudito, es el que es el mayor aliado de este sistema educativo y de esta pseudocultura, y que es este erudito degenerado el que ocupa las cátedras destinadas a formar esos profesores mediocres que formarán a su vez a esos estudiantes de bachillerato, en una rueda de la que escaparán siempre que puedan los más aptos por una educación de verdad. Bueno, entonces, la universidad tampoco es una institución educativa. Y este sería, en definitiva, el diagnóstico de Nietzsche de las instituciones educativas alemanas y que, insisto, en sus rasgos más elementales, vale también para las nuestras a pesar de los años que las separan. La solución, según él, sería diseñar un sistema educativo en el que la meta sería la promoción del genio y de su obra. Un sistema que se ajuste a una estricta jerarquía intelectual en que los docentes y los discentes obedecen a los genios nacionales. De hecho, el genio sería ese elemento que da vida a la cultura de un pueblo. Respecto a sus pronósticos, que no son ni pretenden ser demasiado precisos, creo que solo podemos decir, a juzgar por nuestro presente, y con esto ya acabo, que Nietzsche no fue lo bastante pesimista. No sé si Rubén quiere decir algo. Empieza, ¿qué dice? Sí. Bueno, nada, a mí me ha gustado mucho el texto, la verdad, al margen de ese prolegómeno, ¿no? Que efectivamente no aporta nada, ¿no? Pero bueno, de hecho yo mientras lo leía pensaba que quizás era un conjunto de conferencias ficticiamente conferenciadas, ¿no? Digo, no creo que fuese capaz alguien de soltar este churro en una conferencia. Parece ser que en efecto fue conferenciada, ¿no? Pero me ha parecido un texto profético por su actualidad, principalmente, ¿no? Cualquier, como comentabas tú, cualquier persona que esté más o menos cerca del ámbito de la docencia, digamos, de la pedagogía, ¿no? O que mismamente sea profesor, aunque no le interese per se estas cuestiones, pues se ve abocado de forma irremediable por los claustros, por los departamentos y por las inspecciones y su putísima madre, cuando no es por las oposiciones, pues no puede dejar de resonarle en la cabeza constantemente pues muchas de las críticas, ¿no? que hace Nietzsche. Yo por eso me he centrado sobre todo, lo que más me gustaría destacar es el aspecto pues negativo, ¿no? de nuestras instituciones escolares. Me interesa sobre todo la cuestión de la utilidad, de la democratización y como efecto, el último término de eso, del diletantismo, ¿no? Yo mientras leía, y esto creo que pasa, o al menos me ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando se leen textos antiguos que tratan estas cuestiones así como más sociológicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, hostia, me suena mucho, o sea, resuena mucho en mí todo lo que está diciendo este autor, este filósofo, el escritor, lo que sea, porque es aplicable a nuestro tiempo presente, pero las situaciones que describen son como lo máximo a lo que podríamos aspirar nosotros, Ya. dado el escenario actual, ¿no? Porque ya quisiéramos nosotros que el ápice o el fin último, sin contar la cuestión de la utilidad, de la institución escolar fuese la erudición. O sea, ya estaría, vamos, ya sería la putísima hostia. Si ya es increíble que uno salga de la ESO, digamos, en otros cursos, ¿no? Sabiendo leer, y por saber leer quiero decir, sabiendo leer oraciones subordinadas sencillas, ¿no?
pues bueno, ya si uno sale siendo un erudito, yo la verdad que me sentiría muy satisfecho y realizado como docente, lo cual evidentemente no va a pasar nunca. No, me ha gustado la cuestión de la democratización, creo que es algo que es innegable, sobre todo porque es un tema que han ido recogiendo muchos otros, ¿no? Respecto a esa cuestión, yo también me sonaba mucho el texto de, bueno, un fragmento del texto de Harman, de la filosofía del inconsciente, que dice justamente eso, ¿no? Como muchos otros en su momento y que por eso han sido tachados de filósofos de derechas, ¿no? Pesimismo derecho en el ámbito de derechas en el ámbito político, ¿no? Que es justamente esa la idea esta, ¿no? Que no obstante siempre nos venden desde los claustros o de las cápsulas formativas de los huevos, que no es realmente la intención, ¿no? Claro, a nosotros se nos vende la idea esta de que, claro, hay que alfabetizar a todo el mundo, hay que enseñarle a todo el mundo para que todo el mundo sea culto, para que sea un ciudadano, un buen ciudadano, signifique eso lo que signifique, que es evidentemente algo muy malo. Y entonces se nos vende esto como un gran avance, ¿no? Como una especie de cabalgar infatigablemente hacia la resolución de un bien universal absoluto, mucho tiempo postergado. Pero claro, lo que pasa es justamente lo contrario, que es un poco lo que apunta Nietzsche y también Harman, que para poder alcanzar al mayor número posible de personas, ya sea porque la constitución natural no les ha dotado de una gran inteligencia o por sus condiciones materiales, pues lo que se hace es rebajar el nivel, ¿no? Hasta el punto de que, como se suele decir, ahora uno se saca la ESO, el nivel de la ESO, casi por no asistir, ¿no? Solo por estar matriculado ya sales con la ESO, ¿no? Entonces, claro, es un problema que es complejo porque atenta mucho contra la sensibilidad contemporánea, pero quizás uno debería plantearse hasta qué punto es menester que todo el mundo sea, si no alfabetizado, al menos escolarizado, ¿no? O hasta qué punto, en el caso de nuestras instituciones escolares contemporáneas, la educación secundaria debería ser propiamente obligatoria. Cuando uno es profesor, ve a un chaval de segundo de la ESO y dice, este es que no debería estar aquí. No quiere estar aquí, no va a acabar el curso, no le va a servir de nada y por lo tanto, si después quisiera estudiar, pues que sea posible acceder a las instituciones educativas, pero ahora mismo este chaval no quiere estar aquí, no debe estar aquí y va a hacer todo lo posible para no estar aquí. Lo irónico es que luego le damos el título, ¿no? Y otra cuestión, para no extenderme muchísimo, es la cuestión de la utilidad, ¿no? Que es esto que hablabas tú de la psicología del trabajo. Claro, cuando yo estaba en las prácticas, y luego ya en las primeras veces que hice de profesor sustituto, siempre me preguntaban, bueno, siempre no, alguna vez alguno me preguntó, de forma muy anecdótica, que para qué servía la filosofía, ¿no? Claro, la respuesta correcta para esa pregunta, bueno, yo creo que hay dos respuestas posibles a esa pregunta. La primera, para no hacer preguntas estúpidas, y la segunda, pues sencillamente que no sirve para nada, ¿no? Claro, entonces aquí habría que diferenciar entre la utilidad y la instrumentalidad. La filosofía podría ser útil, pero no instrumental. Esto es lugar común desde Aristóteles, ¿no? Pero claro, no se puede estar en clase, ser profesor y estar cerca de los currículos sin darse cuenta de que la institución escolar es meramente un medio para un fin, que es pues inscribirse en el mercado laboral y ya está. Y a colación de esto, y acabo, y ahora sí es para partir un poco una lanza a favor del enemigo, es decir, los colegios, que es la idea esta de que se suele escuchar mucho en el progresismo, aunque aquí los que se han llamado de izquierdas o progresistas es como que se alinean con Satanás en este sentido, pero bueno, que es la cosa esta de que el poder, sea lo que sea el poder, ¿no? El poder, el Estado, el Leviatán, el príncipe, lo que sea, ¿no? Quiere que los ciudadanos seamos ignorantes para que seamos dóciles, que seamos manejables. Y que precisamente por eso los más iluminados, cuando hablan de esto, ¿no? Iluminados que por lo demás seguramente no han cogido jamás un libro, dicen que por eso cada vez hay menos filosofía, menos literatura, menos cuestiones clásicas o de letras, ¿no? Diríamos de letras. Yo estoy bastante en contra de este planteamiento como una especie de complot malvado y perverso del Estado que dice que es menester que el pueblo sea ignorante para controlarlo. Yo creo que el pueblo ya hace de motu propio lo suficiente como para ser gilipollas. No hace falta que el Estado participe de ello. Y yo lo entiendo más como una cuestión meramente pues, económica, ¿no? Claro, cuando nosotros en la época de nuestros padres abundaban de sobra los oficios y los oficiales de primera, pues los fontaneros, los peleteros, los zapateros, es decir, de siempre, ¿no? Claro, faltaba material o personal universitario y entonces se nos impelió a toda nuestra generación a sacarnos títulos, ¿no? Porque era lo que faltaba. Ahora que se ha demostrado que tener un título no sirve absolutamente tampoco para nada, alineándose bastante con la filosofía, irónicamente. No obstante, pues se está haciendo lo que tú has dicho, que es redirigir a toda la gente, a todo el crudo de estudiantes,
hacia las, en nuestra época, tan demonizadas formaciones profesionales. Cuando nosotros éramos bueno, cuando estaba en la ESO, hacer una FP, una formación profesional, era meterse yello prácticamente. Era acabar lo más bajo posible, imaginable, y los niños casi lo mirábamos como si fuera un apestado, ¿no? En plan, no, fará una FP, oh, no, es un mal no y tal. Y ahora es irónico que los profesores, pues bueno, y las estructuras educativas, pues se nos impele a hacer FPs porque claro, no sé qué. Entonces yo leo la cuestión esta de la utilidad y esa en apariencia mala fe del Estado, no en el sentido o en la lógica de que nos quiere hacer ignorantes para controlarnos, sino que efectivamente no necesita el Estado invertir presupuesto, invertir medios para que un fontanero pues haya leído a Homero. Por lo tanto, ¿para qué te voy a enseñar a hacer oraciones subordinadas? ¿Para qué te voy a enseñar quién era, pues lo que sé, Helderlin o quién era Unamuno? ¿Para qué te vas a leer La vida es sueño si yo lo que necesito ahora mismo es que seas un agricultor, seas no sé qué? Y no es pragmático invertir recursos para que un agricultor, aunque es muy duro decirlo, pues sepa leer y escribir en el sentido estricto de la palabra. Ya con esto que hago, que si no, me echarán de la hiel. No, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho el Adri y también como profesor de bachillerato, justamente también, en fin, doy fe de todo lo que ha dicho. Ahora, dicho esto, volviendo digamos, al texto y para hacerme un poco también la abogado del diablo, creo que Nietzsche, en contrario, peca de, en mi opinión, de un exceso de optimismo o, si queréis, de idealismo, idealismo no en el sentido filosófico, sino en el sentido de eso, de apuntar a lo ideal, cuando parece, o en esta intención subyacente al texto, en indicar los males de la educación y, por lo tanto, una posible salida, una posible alternativa. Peca de optimismo porque precisamente parece que no se da cuenta, quizás, bueno, a ver, también cuando escribes un texto lo haces a propósito de no darte cuenta porque quieres hablar de ese tema, ¿no? Pero de que la escuela no está creada, no creo que nunca fuera creada ni pensada para hacerlo, para hacer ninguna de las cosas que nosotros nos gustaría que hiciera, ni para formar el pueblo, ni para hacer del ser humano un ser más autónomo. Estas son las cosas que decimos, son las cosas que publicamos, son las cosas que decimos a los padres para que paguen la cuota, son las cosas que el Estado debe decir para quedar bien en los debates públicos, etcétera. Esto sabemos todos que es lo que hay que decir, pero yo creo que nadie no digo que ya que haya leído Hobbes, sino que entienda cómo funciona el Estado, crea realmente que el Estado puede atender a cosas como cuál es el fin de la escuela. La escuela no tiene ningún fin más que satisfacer a un conjunto diacrónico y sincrónico de intereses y de demandas de varios agentes sociales, incluidas las empresas, incluidos los filósofos o las universidades que pujamos para que haya esta asignatura, ¿no? Porque así nuestros licenciados pueden ir ahí a enseñarla y de los laboratorios, bueno, de una serie de fuerzas que juntan, acaban haciendo ¿no? Esta mezcla rara que es la escuela, que es la escuela en general, no creo solo el bachillerato. Y en este sentido digo peca de idealismo pensando típicamente de filósofo, de que esta mezcla de cosas contrastantes que acaban haciendo algo evidentemente mediocre y mal hecho, se puedan resolver tirando el hilo del telos, tirando el hilo de, bueno, si averiguamos cuál es el fin, y el fin en este caso él cree que sea hacer, vale, el genio, que, o sea, podemos criticarlo o no, ese fin, ¿no? Pero ya la idea es que se pueda tirar el hilo del fin, entonces una vez que tienes el telos, lo demás puedes desatar ¿no? el nudo de la escuela y volverlo a hilar, pero esta vez de la forma correcta, ya me parece, pues eso, no sé si, bueno, no sé si la palabra correcta es idealista, optimista, pero vaya, no sé. Pero entiendo también qué es lo que quieres hacer cuando, y si yo escribiera, si nosotros escribiéramos un texto sobre qué es lo que está mal en la escuela, quizás también pecaríamos de eso, ¿no? Porque si no, casi de cualquier tema, acabas de no hablar de él para rendir homenaje a la accidentalidad y, ¿no? de cómo surgen de verdad las cosas en el mundo, que nunca es a partir ni de un telos ni de un plan preestablecido, ¿no? Perdón. No sé, a ver, en relación al tema del optimismo, bueno, es que ahí se podrían hacer matices respecto a casi como dos capas, ¿no? O sea, hay idealismo en el sentido de, pues bueno, de que tienes que hasta cierto punto dibujar un esquema simple, ¿no? Que sirva como una especie de cartografía. Vamos, el análisis. En el análisis siempre se van a perder cosas, ¿no? Pero por otro lado está el tema, digamos,
ah, no sé si esperanzador. Habría que ver si no es como una cosa del discurso, hasta cierto punto. O sea, el hecho digamos, de simplemente hacer el análisis y después decir, bueno, pero esto tiene que cambiar porque esto va contra la naturaleza, si no es una cosa de, bueno, guiño guiño entre yo que estoy haciendo la conferencia y mis espectadores Mm, y queda en el guiño guiño, o mm, si es una tesis fuerte del tipo de, bueno, digamos, semejante incluso a una especie de mesianismo, pero en el mundo educativo, mm. ¿vale? No hay suficiente en el texto ni en el periodo en el que estamos de Nietzsche como para poder dirimir si es una o es la otra, ¿no? Pero en cualquier caso, yo no tengo muy claro que haya, digamos, un hilo conductor entre el análisis, ¿no? Y luego el, pues la propuesta, ¿no? De una determinada organización social o organización de la escuela, ¿no? Que sería pues la escuela para el genio, pues digamos, por llamarlo de alguna manera. No, para mí me parecen como dos cosas que, por más que estén puestas, una pegada a la otra, no tienen, no hay una secuencia, o sea, una cosa no lleva a la otra Mm. realmente. O sea, no me parece que en el texto haya No es una premisa de un silogismo, como que, quiero decir. como que la escuela del genio vaya a desbrozar lo otro, realmente. Porque quiero decir, si luego vamos a la cuestión práctica, la gente que está metida en el engranaje no va a hacer tampoco, o sea, bueno, un poco lo que comentaba, ¿no? No van a decir, sí, sí, esta es la verdadera educación y ya está. Bueno, la prueba es que hoy en día abundan los análisis de la situación de la escuela aquí en España, un montonazo de autores, que si el Damià Barberà este hace poco, Andreu Navarra, o sea, hay bastante gente que es que la mayoría, curiosamente, de una cuerda más bien socialdemócrata. O sea, quiero decir que ni siquiera, que ni siquiera es aquello bueno decir, bueno, sí, es que son todos fachos, ¿no? No. Pero aún así, o sea, quiero decir, abundan porque hasta cierto punto es más fácil hacer crítica Ujú. que Claro, proponer. pero, ujú. Entonces, va a haber, hay a montones. Entonces, es casi un género, yo creo que ya se ha convertido en una especie de género, así como en la pedagogía hay pues eso, es ella misma un género con sus cosas de la inclusividad y el no sé quién, no sé cuánto, pues está, digamos, está, digamos, la tendencia opuesta, que es los análisis negativos sin una, bueno, negativos o críticos, sin una política demasiado explícita. Mm. Porque, ya digo, o sea, la mayoría en estos casos comparten todos eh, hasta cierto punto el discurso que está en los currículos. O sea, la mayoría piensan en la escuela como ascensor social, la mayoría piensan en la escuela como ese lugar de formación del ciudadano. O sea, compran, o sea, eso se compra al pie de la letra. Pero a pesar de eso, ya te digo. Entonces, bueno, a mí lo que me llama sobre todo la atención de Nietzsche, supongo que también, porque, en fin, también debe ser cosa de la época, supongo, eh, que es que no acaba, digamos, en una o sea, no se limita, digamos, a un análisis más o menos, pues eso, del estado de cosas, s- pero manteniendo, digamos, el mismo tipo de discurso, sino que va directamente contra, pues eso, contra la alfabetización universal y contra, bueno, pues cosas que serían, digamos, hoy en día el sentido común Mm. de, yo creo que más o menos de todos los docentes. O sea, no sé si encontraríamos muchos docentes que Difícil, dijeran es difícil, que no hace los niños no hace falta que vayan a la escuela. difícil. Manuel, Eh, yo y algunos. no, pero no a partir de cierta edad. O sea, mira, ¿ves? Yo respecto a eso, respecto al tema de las edades en las que debería de ser debería dejar de ser obligatorio, que luego tienes el problema de qué haces con esas edades. Pero Claro. cuando yo empecé, fue justo el cambio de la EGB a
a la ESO. O sea, yo empecé la escuela habiendo GB y la acabé siendo ESO. Y, bueno, es esto. O sea, a los 14 años, pues a ver qué pasa con ellos. Pero pienso en mí mismo, o sea, esto igual pues puede sorprender, no sé si podrá sorprender a alguien o no, pero a pesar de que yo después haya tenido, digamos, una cierta, digamos, carrera académica o expediente académico, no lo sé, supongo que se puede decir, bueno, brillante, pongámosle el adjetivo que nos salga de las narices, yo, eh, básicamente, o sea, hace poco, de hecho, vi bueno, lo volví a recordar, pero trasteando, buscando cosas entre diferentes documentos y carpetas y demás, vi mi libro de escolaridad. Yo en tercero de la ESO suspendía hasta educación física. Porque es un penco, tío. Bueno, pero el punto es que a esa edad igual no era el momento. Esa edad igual no era el momento, pero lo vuelves con otra edad. O sea, no el hecho de, digamos, cerrar puertas, pero es obvio que, digamos, para un caso así, la obligatoriedad. eh, Sí, bueno, a ver. quiero decir, repetí cuarto de eso, ¿eh? Y creo que sí, básicamente me saqué la ESO porque me metieron en un programa de diversificación curricular, ¿eh? O sea, vamos. Vale, sí, sí, o sea, evidentemente yo tampoco hago apología ni de una cosa ni de la otra. Yo hablo de una mera intuición. Yo cuando, o sea, la pedagogía o sea, me interesa cero, ¿sabes? O sea, yo enseño para ganarme el pan. No sé en qué lugar Efectivamente. me dejan según Nietzsche, pero vamos, a Pues mí que aprendan los alumnos es algo accesorio. la mayoría Evidentemente, del cuerpo docente. no hay oficio más embelecedor que la docencia, sin duda, ¿no? Mm, Cuando te gusta tu asignatura, quiero decir. O sea, yo no estoy en contra de la alfabetización universal, estoy en contra de la obligatoriedad de la enseñanza. Pero sí que estoy a favor, en cambio, o sea, me parecería, o sea, no, que es justamente lo que se hace un poco ahora también, ahora ya no, pero hace unos 6 o 7 años, o 10 incluso, ¿no? Que era la idea esta del fracaso escolar. En plan, tú fracasas escolarmente y ya era muy difícil volver a acceder, porque entonces tenías que volver con un curso de yeso o con un PQPI o lo que sea, y eso era pues un estigma que es que era imposible, al mm. margen de cuestiones materiales, de que evidentemente alguien que llega por un yeso, por un PQPI, pues arrastra unas carencias a nivel didáctico para estudiar recursos memorísticos y tal, pues que le lastran mucho, ¿no? O sea, no estoy en contra de que se enseñe a leer a la gente, pero creo que en muchos casos esa lectura, esa capacidad para leer es meramente, o debería ser meramente instrumental. Saber leer un documento, saber pues moverse en el mundo en un entorno digitalizado, etcétera, y poder desempeñarse de una forma Sí, ya, solvente, ya. que al final es lo que pasa, pero con gente que se saca el bachillerato. O sea, Mm. coño, que yo he tenido alumnos, ahora porque estoy en escuela de adultos, ¿no? Que también llega cada uno que flipas. Pero yo he tenido alumnos que salían con su bachillerato a la universidad y es que no, o sea, no se cagaban encima básicamente de milagro, ¿sabes? O sea, gente totalmente incompetente a nivel de cuestiones que debían conocer y saber y dominar. Mm. Leer oraciones subordinadas, escribir un texto argumentativo sencillo, etcétera, ¿no? En cualquier caso, volviendo al texto, yo coincido bastante con el Rubén con eso y también lo comenté en la sesión anterior. Yo creo que la palabra aquí más que optimista es ingenuo, lo que le pasa a Nietzsche, ¿no? Que es esa ingenuidad casi nostálgica, típicamente romántica, que hay una vela romántica en Muy Nietzsche claro. descaradísima. Mm. Me resuenan muchas cosas, sobre todo el nacimiento de la tragedia, a los ensayos de Hölderlin, en su nivel, ¿no? Pero la idea está de la eh, divinización del mundo, la nueva creación de religión, etcétera. Mm. Pero sí que es verdad que Nietzsche aquí vuelve a incurrir en esa nostalgia por el mundo griego, que es un sesgo totalmente romántico, que también irónicamente él critica, ¿no? Pero desde el otro lado, ¿no? Que es la cuestión del formalismo, ¿no? De esa Mm. idealización del mundo grecolatino como un entorno límpido de caballeros que se saludaban cuando salían por la calle, que iban a desayunar y a merendar con sus sobrinos y eran toda gente muy, muy agradable. Pero Nietzsche parece que incurre en esa ingenuidad, pues por el lado romántico, ¿no? Como pensar que en cierto modo es un poco lo mismo. Pensar que el mundo griego era un entorno
casi originario, ¿no? Una especie de Edén sin mácula en el que pues, no, todo iba de maravilla y hombre, solo hace falta conocer un poco de historia del mundo grecolatino como para saber que era un puto caos, ¿no? Por lo demás, todas las sociedades humanas lo han sido siempre en su nivel, ¿no? Pues, yo qué sé, la cuestión de los golpes de Estado constantes, las distintas tiranías, las sucesiones constantes de sistemas democráticos y sistemas democráticos envilecidos. Roma creo que no era justamente un paradigma Ya. de entorno democrático en el sentido, y luego que además la democracia griega pues no tiene nada que ver, para mejor o para peor, con las democracias contemporáneas, como es obvio, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, Nietzsche incurre en esa ingenuidad. No obstante, yo desde mi ignorancia, porque yo esto tampoco es que sepa mucho, yo creo que más que el mundo grecolatino, que al final es eso, la educación estaba destinada a varones mayores de edad con dinero. Es decir, la famosa aristocracia, ¿no? Básicamente porque las mujeres, los niños y los extranjeros no eran ciudadanos, por lo tanto, y los esclavos tampoco. Y hasta donde yo entiendo, pues era una docencia, ¿no? El famoso pedagogos, el que acompaña a los niños, pues orientada meramente a desempeñar luego una función, pues en el Parlamento o lo que fuera y demás, ¿no? Y también era algo eminentemente administrativo. Si no, la cuestión famosa que desde Platón, del auge de la retórica, ¿no? De los Sofistas, sí. Exacto, sí, de los sofistas, que eran justamente los que enseñaban filosofía para aprender a la retórica, al arte de discutir, para luego poder ganar en la asamblea, pues es que es exactamente lo mismo. Yo no sé, ya que está la duda, si lo que se acerca más al ideal nietzscheano es el trivium quadrivium de la Edad Media, cuando, al margen del poder que tenía el Estado, o sea, la Iglesia en el Estado, evidentemente, o lo que llamaremos Estado actualmente, quizás es el único modelo en el que la universidad, ¿no? Las famosas primeras universidades, Sí. sí que estaban más meramente orientadas a una perseveración del saber, que también, a ver, tiene muchos errores, muchas lagunas, porque también era un saber muy enciclopédico, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto quizás fue uno de los momentos en que las instituciones educativas, en este caso las universitarias, estaban más alejadas de lo que sería la instrumentalidad, porque al final los curas pues estaban para ser copistas y poco más, ¿no? No sé hasta qué punto podría ser quizás lo más cercano, ¿no? A lo que planteáis. Molaría. Zurück zu Trivium. A mí me gustaría. Bueno, música, aritmética Sí, sí, y sí. un poco más. Gramática, ¿no? Gramática, sí. Aristóteles por un tubo. Molaría. Ya Yo me está. apunto, ¿eh? Yo me apunto. Aristóteles, la Biblia y ya está. Yo me apunto. La Eso Virgen. Tocar la molaría. flauta. Estaría guay. Sí. A ver, hay un punto, digamos, de... Bueno, también es un poco la función del texto, ¿no? De alguna manera. O sea, de simplificar, digamos. O sea, obviamente hay un aspecto, digamos, práctico en todas estas formaciones. O sea, bueno, lo que decías, el caso de los griegos es como muy claro. O sea, al final es como, en fin, siendo un poco chapucero, pero sería pues como el que estudia ahora un máster de comunicación política, ¿vale? El que estudia retórica, pues estudia ahora comunicación política y viene a ser eso, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una llamada a pues casi una especie de establecimiento de una utopía, un jardín de Epicuro. O sea, no creo que se pueda tomar como una especie sí, bueno, de análisis o vuelta hacia un determinado momento histórico. Porque si no, pues tampoco estaría atravesado, apelando a la idea esta del espíritu alemán y que si la reforma, Lutero por aquí y por allá. Claro. De hecho, esta es una de las cosas que lo hace un poco. Hay una contradicción interna al menos me ha parecido ver una contradicción interna en cómo lo explica Nietzsche. Porque por un lado dice toda una serie de cosas que lo que quieren decir, pero en el fondo es la verdadera educación es para pocos. Es para pocos porque la naturaleza no ha dado a todo el mundo las capacidades ni los intereses. También es una cuestión de intereses, no solo de capacidades. O sea, como decías tú, el pobre hombre o la pobre mujer que por carácter, por genes, por familia, llega a los 16, a los 17, a los 18 años y no le interesa soberanamente ni Homero, ni la literatura, ni la palabra, sino le interesa ensuciarse las manos, construir un modelo o jugar al fútbol, quiero decir, no es indigno, es un ser humano, merece la vida y merece y es útil, y, ¿sabes lo que quiero decir? Claro, pero
Es cierto que no todo el mundo tiene ni las capacidades ni las aptitudes para la cultura tal y como la concibe Nietzsche. Por otro lado, parece que apunta a una manera de hacer esa cultura accesible a todo el mundo y varias veces dice, no, pero eso es imposible porque en realidad todo ese mundo sirve como una especie de humus del cual sale la planta del No, genio, claro, o sea, la ¿no? idea es una Claro, pero, organización social que dé lugar a eso claro, y que cada uno pues sepa su lugar. pero entonces pero entonces eso suena, Suena lo que suena. claro, suena a lo que suena, que es, claro, o es una contradicción en el ámbito de la escuela, si estamos hablando de la escuela, o es válido, no es contradictorio en el ámbito de la educación, pero es contradictorio en el ámbito de la escuela. No puedes fundar una escuela sobre, bueno, no lo sé, o quizás podrías, una escuela en plan competitivo, estilo americano en esteroides, de lo que estamos aquí es para que de 300 que estáis en el aula, o 50 o lo que sea, salgan 2 genios. Hmm. Y que lo sepáis. Los No, demás claro, vais a ser... luego estaría el criterio de la pirámide, ¿no? Luego Mm. estaría el criterio de la pirámide dentro del sistema Que de educativo. hecho se lo pregunta el chico, ¿no? Le dice, ¿dónde está la piedra que corta la punta de la pirámide, ¿no? En el texto. Justo Hmm. hacen esa metáfora de la pirámide, no sé si lo recuerdas. Yo ahora no Hay un momento en recuerdo. el que los estudiantes abrazan al filósofo y le dicen, gracias por tu discurso, nos ha encantado lo que has dicho, y le dicen, pero acláranos, ¿dónde está la Ah, piedra bueno, sobre todo porque angular? están preguntando, bueno, pero nosotros Exacto, o sea, dónde exacto, ¿dónde caemos dónde nosotros? caemos nosotros? ¿Somos de los buenos, de los que tenemos la cultura de verdad o no? ¿O somos de los que aparentan tenerla, creen tenerla? Y ahí es donde es muy ambiguo y no lo acaba de decir. Bueno, la respuesta que le da, yo creo que básicamente cuando viene a quejarse su acompañante y le dice, bueno, básicamente le dice, bueno, que él no es que él no es un genio, que no puede permitirse eso de aislarse e irse en soledad. Él tiene que ser docente. Este es tu papel. O sea, ya el hecho de ser docente ya significa que no eres un genio. Ah, O vale. sea, el corte está en que ahí, pues sí, casi sería como una especie de, o sea, así como los sistemas educativos que tenemos son hasta cierto punto, o bien, bueno, no tanto, o sea, son digamos, mm, bifurcar hacia el mercado laboral, pero por otro lado también son vistos muy a la larga como campos de reclutamiento de funcionarios. Ah, Que claro. al final te va a salir un número reducidísimo de funcionarios. Pues en Mm. lugar de eso, O que de a la que fuera a la optimista. larga, un campo de reclutamiento más bien sería de De promoción genios. del genio. Mm, Ahora bien, claro. vale, y toda de la gente que entra, ¿cuál es el criterio? ¿Cuáles no son? Mm. Sí, claro, es un plan. Sí, Eso pues, cae totalmente fuera Si, del texto. si el docente no puede ser genio en absoluto, puesto que es docente, Mm, es un poco retórico, ¿no? El argumento, pero de todas formas. ¿Cómo va a persuadirse que tiene un genio delante dentro de la gente en masa, ¿no? De eruditos, de grandes promesas, ¿no? De la, niños geniales, ya, en el sentido, niños. Bueno, no me sale ahora el nombre, ¿no? Pero bueno, niños de estos prodigios, Destacados o niños prodigio. prodigio, en plan, cómo discernir dónde está Hombre, se el notan, ¿eh? genio. Se notan. Si te has tenido alguna vez un alumno brillante, se destacan, ¿eh? Sí, una cosa Destacan es brillante, pero heavy. un genio, genial, Genial, no lo sé si me yo encontrado nunca nunca he un visto uno. genio, pero no Ni sé. alumnos, ni en ser humano, ni en nada. ya, ya. No sé si he conocido Bueno, nunca un genio. quizás en mí mismo, cuando estoy muy, Claro, ¿no? muy disociado, Cuando pero me También veo, cabe decir una cuando me cosa. veo al espejo desnudo ¿Os por las imagináis? noches. ¿Os no, es que imagináis? no veo desnudo, Claro, no hay nada que admitir. aunque fuera cierto que el genio es el que ilumina la cultura, o sea, está cogiendo el modelo de Nietzsche, la verdad que ahí también no se plantea la idea de que un genio no tiene por qué ser un buen maestro, ni un buen enseñante, ni... Lo digo de cara a pedirle a un genio... ¿Tú le pedirías a un Borges, a un Nabokov, que escriba un plan de estudios? Yo no se lo pediría, Bueno, no creo que sea buen profesor. Ni bueno, que pero ordenaría, o sea, sería un loco y que pediría locuras. Bueno, sí que es verdad que ahora, a colación de esto, me estaba viniendo, claro, la contradicción con lo que sería Schopenhauer, ¿no? Que es la imposibilidad de que justamente una sociedad sea capaz de representar el sustrato susceptible de que el genio Mm, florezca y que sea reconocido en ese mismo momento, ¿no? Por la cuestión esta de Schopenhaueriana de que todo genio es siempre extemporáneo a su época después. y solo son las generaciones futuras las que pueden reconocer al genio porque el genio está por delante, ¿no? hmm, De su propio tiempo, Claro. o sea, de una manera es veleidad, una educación totalmente volcada a la tradición, al Sí, sí, final. sí, sí. De O hecho, sea, esto es el canon, mm, Sí, esto es sí, sí, nuestro sí. canon nacional de genios, Sí, sí. y tú a callar. y Sí, toca sí. ya. Hombre, Hasta que, los clásicos están muy guays, mm, lételos y ya está. mm, Y ya Ya. está, y no digas nada más. Hombre, yo sé qué decirte, yo recibí ese tipo de educación en el liceo italiano
y la echo de menos. Hombre, Y la disfruté. tiene que molar, claro. Y la Tiene disfruté. que estar Pero, guay. pero también recuerdo que mucha gente lo pasaba fatal. Porque Era duro, es mucha duro, gente claro. era en plan, ¿por qué tengo que estar 5 años comiéndome Dante? Y yo lo disfruté como un bebé, el de Dante. A ratos no, a ratos pesados, depende del profesor que tengas, etcétera. Pero esto lo dice mucho él, ¿no? A callar, la sumisión, habla mucho Nietzsche de la sumisión y la obediencia, ¿no? O sea, antes cállate y Los lee valores, y los valores escucha. educativos. Ya hablarás cuando No. hayas leído algo y No. puedas permitirte hablar cuando ya hayas leído algo y hayas aprendido a No. escribir, a leer, a hacer de número, ¿no? Y la verdad que no puedo dejar de estar de acuerdo porque, No es aunque nada, suena mal hoy en día hablar de sumisión, no es pero nada realmente, zurdo, no es nada zurdo friendly. ya, Y para lo que es más o menos Bueno, ni zurdo friendly ni, el compás de ni dentro right del mundo ni right educativo, sí. totalmente. para lo que es, o sea, O sea, totalmente también de porque hay un acuerdo. aspecto positivo en la sumisión. O sea, yo creo que hoy en día porque se ve. Continúa. A ver qué nos vas a decir. No, quiero decir, hoy en día precisamente esta idea de sométete, ¿no? Al dogma o no al dogma, digamos, a la autoridad, ¿no? Sí, Al canon. la autoridad. Suena horrible por varias razones que no hace falta que explique. Pero no, la gente olvida siempre el otro lado. Hay un lado también positivo de la sumisión, que es la maravilla. Cuando por primera vez de joven te encuentras hacia un genio, te encuentras con esas lecturas o, Bueno, pero o esas ciencias también, pero nosotros tenemos un sesgo de literatos, pero también la ciencia que te vapulea la mente y de golpe es como una bomba atómica que te deja prostrado y lo único que quieres es absorberlo como cual esponja. Quizá la palabra no es una sumisión, no, pero es una cuestión de marco, claro. Obviamente, si yo te expreso eso en términos de subordinación, sumisión, ya, obediencia, para lo que son nuestras sensibilidades contemporáneas, es algo que pues produce rechazo, urticarias. ya. Pero en el fondo, o sea, al final es casi una cuestión de ciertas ideas llevadas al extremo son absurdas. O sea, pongamos, lo típico que se suele, a lo típico a lo que se suele recurrir en los currículos es que se hace un fomento, la educación tiene que hacer un fomento del pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico tiene que tener, tiene que tener una base. O sea, quiero decir, el pensamiento crítico llevado hasta el extremo es básicamente la conspiranoia. Sí, Entonces, pues pongamos sí, sí, sí. que la Es otra, ide- la, neurosis, la otra, la otra- neurosis, la ¿no? otra idea, digamos, el respeto a la tradición podría llevarse también Dogmatismo. hasta la estupidez, ¿no? O Hasta sea, el ya está. dogmatismo escolástico, sí, sí. Entonces, Interesante. ahí estaría, digamos, ahí estaría la cosa, ¿no? O sea, pues que claro, el pensamiento crítico tiene está como muy prestigiado, ¿no? Y pues si alguien dice eso, nadie piensa inmediatamente en el volao que dice que eh, la Tierra es plana o los chemtrails o lo que sea. Ya, Nadie sí, sí. pensaría en eso. Ya, Pero están ejerciendo un pensamiento crítico sin ningún tipo de base. claro. Sí, sí, por eso tengo la impresión que textos así los escribe a menudo gente que no ha trabajado nunca de docente, porque esto lo ves en 2 días. Yo creo que no, vamos, no. Cualquiera que, No sé que si te cualquiera, entiendo. cualquiera que ejerció la docencia, tanto en la época de Nietzsche como hoy en día, se da cuenta enseguida de que los dos extremos son malos, pero parece que tenemos muy claro el extremo del dogmatismo escolástico y el otro extremo, que parece tan fácil de describir, no lo vemos. Pues no lo ves hasta que no lees 50 o 60 o 100 páginas de alumnos a los que les Ah, pides no, claro, de por tener un supuesto. pensamiento crítico cuando, como dice nuestro compañero, no saben leer, yo no digo Platón, no saben leer una frase con una subordinada de Joan Fuster. No digamos que saber lo que es una subordinada, claro. Sin dejar de lado que no sepan lo que es una subordinada, pero claro, y ver la cara. No, ya, O sea, sí, podemos hablar todo lo que queráis de la escuela, pero igual aquí me hago yo el naivo, el idealista. Yo sí que creo en la educación y en la capacidad de la educación de elevar al ser humano. Quizá no funciona con todo el mundo, pero funciona a menudo y no sé, yo creo en el poder de la educación. Ahora bien, ¿qué tipo de educación estamos? O sea, ver los ojos vacíos de 17, 18 añeros, no estamos hablando de niños, ojos vacíos delante de un texto que les gana, ese texto les acaba de coger del cuello y los gana. Un texto de 4 o 5 líneas de autores contemporáneos, muy facilotes. Eso quiere decir claro, solo una persona que no ha ejercido la docencia puede no darse cuenta de que no estamos dando las bases para hacer eso posible. Mm. No, a ver, eso es algo o sea, bueno, es algo que yo he tratado, porque, bueno, cuando hice el TFM del máster del profesorado, en lugar de hacer una unidad didáctica o cualquier otra cosa, me puse a investigar sobre esos temas y es que, claro, o sea, al final todo
es un sistema muy complejo en el que cambiar una pieza cambia todo. Ya. Y así como aún en esta época de Nietzsche, aunque él lo plantea más bien al revés, ¿no? Como que la universidad estaba enfocada al bachillerato, podríamos decir, eh, el sistema ha estado funcionando durante una larga época, de manera que la secundaria estaba orientada a la universidad, es decir, ese es el par, y la educación primaria estaba, digamos, o sea, era otra cosa aparte, es decir, el salto estaba en todo caso, o empezaba con la secundaria. Ahora, primaria y secundaria son pareja de baile. Mm. Y el bachillerato está ahí en una posición extrañísima porque tiene que hacer de dique de contención de la universidad. Bueno, el bachillerato es un Y la prueba es que, problemón. eso se ha movido incluso dentro del mismo bachillerato. Es decir, ese cisma lo tienes entre primero y segundo. Sí, sí, sí. Primero es Camboya y segundo es la selectividad. Se acerca la serie. Mm. Sí, sí. Sí, se nota un montón. Y porque realmente no se puede empujar más, porque realmente no se puede empujar más, porque ya no hay más, no hay meses, no hay meses Sí, materiales ya que se es pueda una línea empujar. que va así, luego llegó a bachillerato de golpe, ¿no? Hmm. La curva de... Bueno, a ver, pero es que, claro, es que depende también mucho de. También bajar al barro de cuestiones meramente empíricas, pues es irrelevante, ¿no? Pero Hmm. también depende mucho del centro. O sea, tú estudias en un centro, yo cuando hice la ESO era un centro no de élite ni de lejos, pero era un concertado, que te enseñaban latín en cuarto, te enseñaban a leer, lo típico, ¿no? Claro, yo llegué a bachillerato en la escuela industrial y es que estaba rodeado de retrasados, ¿sabes? Claro, yo me sentía un genio, luego resultó que también era un retrasado, ¿no? Pero claro, me rodeado de mis compañeros que no sabían, estaban más o menos como mis alumnos ahora, ¿sabes? Hmm. Entonces depende mucho también depende mucho de esto, ¿no? No, claro, Sí, eso ya claro, es, claro. eso ya es Sí, Pero sí, pero eso ya casuística. cuestiones meramente materiales y Hay unos empíricas, gestos ¿no? que hacen Sí me todo. gustaría comentar lo de la educación crítica, ¿no? O la conciencia crítica, que es algo que siempre me ha dado muchísimos huevos, porque es que creo que es la cúspide del absurdo y justamente es donde los de filosofía tenemos supuestamente la función, ¿no? Sin comentar la cuestión esta absurda de educar a buenos ciudadanos, que sabe Dios que es un buen ciudadano, como ya he dicho antes, ¿no? Que creo que esto es lo más perverso de un currículum, leer educar bons ciutadans. Bueno, gente Reciclant. que Pues recicla, depende. gent que agafa el cleans del terra i el llença a les escombraries, perquè molt bona persona i tal. Vota. Pero bueno, es la cuestión de la educación, Que vota. de la conciencia crítica, ¿no? Mm. Y aquí hay una cosa que me revienta muchísimo, ¿no? Por una parte es eso, la conciencia crítica no puede surgir de la nada, por lo tanto siempre hace falta una base sobre la que ser crítico, es decir, hay que ser crítico para con un objeto en especial y en particular, si no, no se puede ser ni crítico porque, bueno, no se tiene opinión, ¿no? O un juicio al respecto, ¿no? Pero una cosa y también lo digo por algo que salía antes a colación, una cosa que yo no soy capaz de entender de, el progresismo, ¿no? De la izquierda y tal, que usualmente son los que más enarbolan este discurso, aunque la derecha también, porque es súper nazi decir lo contrario, ¿no? Lo que a mí me sorprende es que se haya como olvidado un poco la idea esta, que no recuerdo el autor, pero es muy típico, de que, y no es Foucault, de que la escuela es una infraestructura del Estado y como tal es siempre pues una infraestructura de poder. Bueno, puede ser Bourdieu, puede ser, no sé, puede ser Sí, mucha gente ha trabajado en eso. creo que era alemán, pero era el típico Ah, así de que se estudiaba bueno, pero sí, la idea esta, ¿no? De que la escuela es una estructura de poder del Estado, ¿no? Entonces, claro, es bastante contradictorio y absurdo, porque si la escuela tiene que hacer a gente crítica, nunca va a ser crítica para con el que ostenta el el propio poder, Estado ya. porque la escuela es una institución del poder, ¿no? Y véase la desconcertante reacción, ¿no? De los jóvenes contra, pues, quien ostenta actualmente el poder a nivel ideológico, que es básicamente la izquierda, ¿no? Y luego cuando sea la derecha, pues seremos reaccionarios para con la derecha, como nos ha tocado a nosotros, que todos somos rojillos, más o menos, o al menos hace 5 años lo éramos, ahora no lo sé. Pero bueno, o sea, una cosa curiosa, o que me parece un poco irónica, ¿no? Que es la idea esta de que, claro, entonces las únicas instituciones educativas que pueden como mucho aspirar a crear algún tipo de conciencia crítica en la gente o en el alumnado, no es la educación pública, sino que es en todo caso la educación privada, que es la única lo suficientemente alejada
del poder del Estado, es decir, la financiación del Estado, como para poder crear algo parecido a una conciencia crítica que al menos sea crítica para con la ideología del poder, que en cada caso es pues la que toque según el ciclo político, ¿no? Tiene, Entonces, claro, se da esta tiene cosa curiosa. tiene contraargumento fácil y ya te lo puedes Sí, imaginar arreglo el enseguida. contraargumento fácil es que evidentemente ¿Quién esa paga? escuela, exacto, esa escuela no creará conciencia crítica para con quien financia ese tipo de escuelas, evidentemente, pero yo no sé hasta qué punto es preferible tener vista crítica para con un poder hegemónico, que es el poder del Estado, ¿no? Que respecto a una institución privada, no me refiero a los colegios privados, ¿eh? En plan, los del Opus o todas estas cosas, Ah, ¿no? quieres decir Sino uno nuevo que aparece. corpúsculos, o bueno, los típicos corpúsculos de instituciones privadas con financiación propia que enseñan pues sus polladas sobre el deseo, ¿sabes? En plan, pues como si nosotros ahora montamos un colegio, ¿sabes? Bueno, O aquí un estamos, seminario de pago. ¿Sabes? Imagínate. Venga, vamos a enseñar a la gente. aquí de alguna ¿Sabes? manera también estamos haciendo una institución educativa, si alguien lo mira con esa finalidad, Sí, 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 claro, sí, sí. ¿no? Pero es algo que siempre me ha reventado mucho, la cosa Bueno, esta es un de punto la ciego. conciencia. Es un Sí, punto bueno, ciego. es un absurdo, Es un punto ciego, es un pero bueno, círculo vicioso. para el Estado, desde luego, no es un punto ciego. O sea, en No, el fondo es la es, idea pretendida, o evidentemente. Sí, sea, el sí, buen sí. ciudadano es, pues, el Comulga que comulga con mis con... fines, mis deseos y mi So- forma de concebir el Sobre todo mundo. que yo, o sea, volviendo también a esta idea de hacer una educación para los Aristoi y o sea, al fin y al cabo, esto es algo también que hemos mencionado varias veces. Una de las medidas que creo cualquier docente estaría de acuerdo, que si quieres hacer Aristoi, si quieres hacer gente y insuflarles este gusto para la grecidad, etcétera, la primera cosa, la cosa más importante de todas, es reducir los malditos ratios. Si tuviéramos, Ah, yo creo, bueno, o claro. sea, claro, Ya. luego, todos los demás te lo puedes plantear después, porque la educación que tiene en mente Nietzsche, yo pienso, claro, la educación que a mí me enseñaron en el liceo, que tuvo Leopardi, claro, esas son educaciones de quiénes, de gente que tenía un preceptor privado, una biblioteca en casa, y se pasaban horas leyendo los griegos por gusto, Hombre, es que y, no... Sí, y porque con no un tenía nada. y claro, y por un preceptor al lado que le enseñaba griego y latín con baquetazos en los dedos. Pero sin ir a ese extremo, pero claro, en grupos pequeños se podría hacer muchísimas cosas. Y no sé si todo lo que el currículum quiere, pero se podría hacer muchísimas cosas hasta para gente que viene de entornos desfavorecidos. Vamos, lo creo. Eh, tengo evidencia, digamos, para mostrar que en grupos pequeños, si habéis dado alguna vez en clase en Sí, grupos sí, muy sí, pequeños, sí, eso la es muy diferencia es más que sabido. abismal, abismal. O sea, el tamaño, la cantidad de gente me importa muchísimo. Y claro, pero esa es una... ¿Quién se podía permitir eso? Pero Las clases altas. quién ha ampliado las ratios? No, por La eso. universalización. Sí, claro. La Ah, bueno, pero Bueno, ahí el yo creo Estado, que sin ella, pero ahí el sin ella, Estado, obviamente, ya que nos gustan tanto los niños y se supone que la cosa más sagrada del mundo no y nos que nos gustan. importan más del universo mundial son los niños, pues ahí, ¿por qué el Estado no hace una elección de gasto? No digo que tenga el dinero para hacerla, Bueno, etcétera, volvemos pero porque no es rentable. O claro, sea, pero el podrían punto es hacer que no la está para elección de eso. decir, Claro, sí queremos que una es la educación de finalidad. calidad para nuestros hijos, clases de máximo 10 personas, que ya me parece demasiado para el tipo de educación que le gustaría a un nicho, como me gustaría a mí, pero bueno, máximo de 10 personas, no, hacemos clases de 35, 40 alumnos. Yo creo que Eso, no hay Sí, forma sí, de o sea, eso satisfacer. trasciende las necesidades, o sea, la necesidad del Estado y trasciende el interés de las escuelas. sí, claro, claro. No O hay sea, al forma de final, satisfacer. claro, la cuestión, la gran falsedad de fondo, y en la que también quizá participa un poco Nietzsche por ingenuidad, es pensar que la institución educativa como fin tiene la docencia, o sea, enseñar. No, Hmm. claro. Enseñar en el sentido Sí, sí, sí. intelectual, profundo Claro, de la filosofía, La el Bildung. filósofos, ¿no? Claro, exacto, la La Bildung. Bildung. O Exacto, hasta el científico, exacto. porque a mí... No, no, filosofía en el sentido de amor por el saber, ¿sabes? En Ah, general, bueno, sí, quiero claro. decir. Claro, No, por bueno, eso, pero quiero pero incluir también el conocimiento científico porque es relevante que también mucha gente joven hoy en día, de hecho, los cursos de ciencia, bachillerato científico, la salud están repletos de gente. ¿No? O sea, hay mucha Bueno, gente. claro. Pero claro, eh, ¿cuántas de esas personas tienen un atisbo de amor científico, de amor por el estudio de la física, de la naturaleza? La No, mayor parte están pensando en el trabajo que se van a sacar y no. bueno, bueno, es que es Interés, para eso, es interés para eso. claro, intelectual porque para el mundo físico, biológico, hacen el químico. científico porque quieren ser ingenieros o De principio, biólogos de algo, de, micro, no sí, sé, bueno, lo que sea. cibormedicina, cosas de estas carreras raras que salen Sí. ahora. O sea, Pero tampoco lo hacen con... No, yo no veo tampoco un amor detrás, no veo que se busquen, no, ¿sabes? no, claro. Pues, Hmm. Igual lo hay y no lo veo yo, ¿eh? Yo, Ahora, repito, no puedo juzgar bueno, personas que no, dependerá de mucho cuya vida, pero
Yo creo que es que no se puede satisfacer, o sea, bueno, por lo que decías, ¿no? De encontrar como una solución de compromiso. Yo creo que no, o sea, realmente no se puede satisfacer la exigencia, digamos, la exigencia que está planteando aquí Nietzsche. Es imposible satisfacerla desde, desde los modelos de escuela que tenemos. Ya. O sea, ni reduciendo las ratios. Porque al fin y al cabo están hechas, o sea, quieras o no, pues están hechas para salvar los muebles. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya. O sea, la idea es salvar los muebles, darte, digamos, lo mínimo para que hagas Sí, esto, o lo sea, el mínimo tema, que para que hagas lo otro. también el tema de las ratios es como, o sea, como si tú tienes un piso en el que para vivir de una forma decente, Sí, es pues logística. Si viven 20 solo deben vivir personas, 2 personas, pero si sí. compartimentas el piso te caben 5 familias más y por lo tanto cobras más. Pues si con un profesor puedes darle el certificado de asistencia al curso a 50 chavales por clase, bueno, 30 chavales por clase, pues de puta madre, para adelante. Sí, sí, Mm. ¿Para qué no, vamos sí. a reducir las ratios? Y justamente es todo lo contrario, ¿no? Mm. Eh, ¿Y por qué se contempla? y lo que decías tú, ¿no? En plan, Mm. esto es lo que debemos decir para que paguen los papás la matrícula. En plan, claro, si es que luego como profesor, cuando estás dentro ya de los claustros, Las cuotas, vamos, las eso otro. falsedades, las peripecias y el carácter empresarial de la escuela a nivel de estructura, es que Mm. Claro, porque una cosa es son lo que las... siempre como alumno Ah, disidente se sospechó, pero nunca, no, bueno, nosaltres volem que tú aprenguis moltes coses, sí, tal. sí. En plan, claro, Bueno, es yo, verdad. yo creo que de hecho los docentes son los que más nos lo creemos, de verdad. O sea, Sí, ¿El yo, qué? yo, yo, yo he la escuchado mayoría de poco cinismo de docentes docentes. Yo Ah, incluso, sí, o por eso. sea, Son lo peor, los en ese profesores. sentido sí que creo que es cierto que es una profesión vocacional, en el sentido que son mucha los gente, aliados del bueno, sistema. Bueno, sí, la gente que es o sea, es que a mí me parece imposible de no. quiero decir, creo que somos los menos cínicos de todo, Bueno, ¿no? pero también porque el discurso está en todos Los lados. O profesores. sea, Los empieza, claustros, empieza, los empieza por el claustros. máster, empieza por el... Tienes el mismo No discurso en sé, todos los lados. no sé. Yo, por lo que yo he visto en los colegios, los papanatas en el sentido que comulgan, no con las escuelas como estructura, en plan, son necesarias las escuelas. Bueno, eso casi todos vamos a coincidir, Sí, ¿no? quiero Sino más completar con la la nómina. idea de los modelos pedagógicos modernos, ¿no? Los dual, Sí, ya. los ámbitos, los proyectas, los cajuts de mierda, Yo he todas esas encontrado cosas. profesores, sí, que les mola eso. Hay No, gente digo que lo lo contrario, defiende. que pocos, que es Ah, lo menos, claro. ¿sabes? Que a eso me refiero cuando los profesores Ah, usualmente que no comulgan, ¿no? En general con estas polladas, esos los departamentos que vienen a instalarnos y nos obligan Mm. a los Bueno, pero colegios a hacer estas movidas. porque la perspectiva es la del trabajo. O sea, es Sí, decir, por supuesto. todas estas cosas dan más trabajo aún. sí. Sí, sí, Entonces, bueno, entonces hay una resistencia y trabajar por obvia por otro proyectos, lado, ¿eh? Dan evidentemente, más es para que la trabajo gente aprenda y a trabajar en produce proyectos en Y empresas. produce y menos. produce menos y tiene, tiene peores resultados, o sea, realmente. Pero Sí, bueno. sí, sí. Pero bueno, sí, Mm. el tema es que obviamente hay Sí, gente, hay gente que, no te digo que en un claustro tenga que ser mayoría o no mayoría, no, no, pero gente que se cree esto, digamos, a rajatabla y hay la Yo suficiente me, como para que sea un problema. sí, por supuesto. Yo me he encontrado casos particulares de profesores, pocos. Y de todas formas, casi el Pero hay que propio, doblar la cabeza porque es que es el departamento el que iba toma a la decir, el decisión. propio sistema, digamos, Eso sí, de selección te lleva sí, sí. a que tengas que claudicar. O sea, lo hagas con más o menos entusiasmo. Pero es lógico que si, digamos, la plantilla para seleccionar es que alinees tus valores con los míos, los que van a entrar más en la retícula precisamente van a ser aquellos que tengan sus valores alineados. O sea, Sí, sí, no se puede ser, pongamos, no se puede ser inspector educativo sin creerte en Eso, estas mierdas, por claro, ejemplo. claro, claro, por supuesto, por supuesto. O sea, Mm. pero ya estamos hablando no de institución educativa, las instituciones educativas, es decir, los colegios, sino El management, sí, la las administración. estructuras del Mm. Estado para administrar las instituciones Sí, claro. educativas, Mm. que es el Departamento de Educación en este caso. Mm. Sí. Que esos digo yo que se lo creerán, porque es que si no, Mm. no creo que sean tan hijos de puta, ¿sabes? Mm. Pero aún así se hace, o sea, la propia formación está estructurada de una determinada manera, que sí, que todos salimos ultra mega rebotados del máster del profesorado, pero está hecha de tal manera que intenta convencer. Ah, por Que supuesto, no sí, sí. convenza, No, 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 no no. o ya es convence otra historia, ni al que te pero lo da. está hecha para eso. Sí, sí, Está sí, hecha para claro, que tú salgas, digamos, del máster y para que digas, ah, yo, He visto la luz. yo voy de a, todas voy a formas, ser y me sabe mal totalmente volver a diverso. apelar a una cuestión estrictamente privada, ¿no? Pero de mi promoción del máster, solo un chaval, que la verdad es que no era muy lúcido, la verdad, evidentemente,
se estaba hypeado con el tema este de las competencias, estas pauleas, ¿no? Hasta donde yo sé, de todos es el único que tuvo una depresión terrible y dejó la docencia porque no pudo Hombre, con ello, porque luego vio lo que es un Bueno, colegio. claro, las Porque luego expectativas y vio la lo realidad. que es un puto colegio. Claro, Ya. que llegas un ahí con un altro... jueguecito de mesa, de en plan, a segundo de bachi, en plan, para veure qui era Sócrates y con parlo amb Descartes, y en plan, te puto crucifican, evidentemente, ¿no? En plan, tío, no me jodas, con estas polladas, tío. Claro, Ah, sí, pero sí, ¿no? Hay un, no me viene la palabra, pero ¿Desajuste? básicamente hay un desajuste, sí, Mm. entre las funciones de la escuela y lo que es el discurso. sí, sí, Pese a sí, que hay sí, puntos en los que coinciden, o sea, sí. la cuestión, pongamos, del buen ciudadano es como hasta cierto punto irónico Sí, sí, y sí. debería ser, vamos, desternillante que esté literalmente puesto Sí, sí, en sí. los propios papeles. Es vergonzoso, sí, sí. Pero bueno, es eso. Además que tiene muchas más funciones la escuela que partiendo ya de la propiamente estabularia, porque no se sabe qué hacer con esa masa de individuos, Sí, sí. porque no Sí, se sí, puede, bueno. porque no se Sí, puede luego incorporar, también, no se puede incorporar al mercado laboral, porque tú no puedes. El corte, por ejemplo, en Alemania lo hacen o sea, empiezan ya a diversificar, quiero decir. joder, Empieza con 12 años. Con 12 Wow. años ya empieza a ser distinto. Aquí eran los 14 hasta que han sido pues los 16. Y aún así los bachilleratos, nuestros bachilleratos no son tan diversos como para que sí, se salga muy, tienen muy distinto. sus troncales, sus optativas. Hmm. Sí, sí. Eh, Valentina me explicó cómo era vuestro sistema y En vuestro Italia. sistema está mucho más diversificado Sí, mm, sí. bastante más diversificado que. Bueno, sí por un lado, pero por otro piensa, por ejemplo, el liceo. Si vas al liceo, porque claro, fuera del liceo hay otros muchos más cosas, pero al menos en mi época, porque igual hoy en día ha cambiado, pero en mi época, quien iba al liceo, en el liceo había muchas asignaturas que eran comunes, da igual si, por ejemplo, el latín. Nosotros, yo hice 5 años de latín. Mm. Y yo, da igual si hacías el liceo científico, el lingüístico, el clásico, la Coño, diferencia que el clásico hacía además griego. pero eso está muy bien. Pero hicimos todos 5 años de latín y que me fue fenomenal. Yo hoy en día hablo idiomas gracias al latín, lo digo siempre y aprendí el latín, me ha dado muchísimo. Y hay muchas cosas en el sentido que son más estandarizadas, de decir esto lo tiene que aprender todo el mundo, Mm. porque se supone, tienen esta cosa Bueno, ultra medieval. transversal, bueno, Sí, que esto es algo de lo que en nuestros bachilleratos se quejaban. Bueno, sobre todo los alumnos por razones obvias, que es ¿por qué los de científico? ¿Por qué tengo que dar yo filosofía? tiene un alumno me dijo justo eso, se quejaba de que por qué tengo que dar yo filosofía si quiero ser ingeniero. Hay varias Como ejemplo, respuestas, como pero ejemplo de asignatura que está claro, claro. en todos, ¿no? Mm. O sea que quiero decir, lo que hasta cierto punto en otro lado es normal Sí, sí, y un claro. poco más férreo aquí, Mm. puede que dure una legislatura porque entra el siguiente y lo Ya. quita. O Y sea, en, quiero decir que eso ya ha pasado, Sí, ya sí. ha y en tenido Italia ya épocas. también Sí, lo fueron cambiando. Yo me enteré cuando ya fue años después, pero me enteré que lo fueron cambiando y fueron abriendo liceos, o sea, bachilleratos, digamos, pero que ya no tenían latín. Y lo que antes era lo distintivo del liceo era que tenías el latín. Era como la marca del sello de calidad. Y ahora creo que han hecho otros liceos que se llaman, no sé si el artístico y no sé qué, que tienen otras cosas y ya, o sea, este trabajo también ahí Ya está está, pasando. Es si es decir, que no hay las que adaptarse a los tendencias, tiempos, hay que darles una formación que les permita entrar en el mundo laboral. sí, Entonces, lo típico. claro, las tendencias son las las mismas. tendencias son las mismas. Las tendencias. Sí, sí, sí. Bueno, precisamente por eso tú puedes leer a Nietzsche despotricando de su sistema educativo en el siglo XIX, leerlo ahora desde España en el siglo XXI y Sí, decir, sí, claro. hostia, joder, Yo, ¿cómo yo, se parece esto a. A lo que pasa ahora. Sí, sí. Mm, claro. Bueno, no se hizo caso a Nietzsche, evidentemente. Sí. mm. Quiero decir que es un texto denso, pero es un texto, en fin, es Nietzsche, tiene unas perlas bastante bonitas. Me Mm. mencionaba antes, para los que no le he leído, hay una escena, bueno, eso me pareció cookie, aunque pesado, un poco demasiado de docto, ¿no? Donde sacan unas pistolas Ah, y, bueno, sí, ¿no? Y el los profesor les duelos. pide que disparen al cielo y entonces le dice, pero disparar siguiendo un ritmo, ¿no? De las estrellas que veáis y en un momento, claro, el ritmo lo cambian porque ven una estrella fugaz. ¿No? Entonces, es claro, esta idea de la estrella fugaz era la moda, yo lo interpreté como la moda, ¿no? Claro, no hay que seguir la moda,
¿no? Hay que dispararle el disparo de la mente, ¿no? Tiene que ser certero y disparar a la filosofía Las estrellas perennis, las estrellas fijas. Muy bonito, muy cookie. Y es un Nietzsche joven, se nota muy, muy naïve, eso, muy romántico, muy la agresividad por un tubo todo el rato. De Pero bueno, hecho, es eso, o sea, ahora, bueno, tendría que buscarlo ya, lo pondré, lo pegaré. Hay un, hay un pasaje del nacimiento de la tragedia en el que está hablando o sea, está hablando exactamente de lo mismo que de lo mismo que ha hablado en el texto. Pensarías que el sitio donde, el lugar donde se encontraría uno, ¿no? Con la antigüedad griega, sería pues el instituto, ¿no? Donde mm, están Ah, sí, los filólogos, no sé qué, no puede sé ser. cuánto. Pero no, es todo una hueste de claro, periodistas. claro. Que por otro lado es también muy schopenhaueriano porque Schopenhauer ya estaba criticando, digamos, el estilo periodístico Claro. y metiéndose en que si recortaban palabras, Ah, sí, ahora no recuerdo sí, exactamente sí, sí, cuáles sí. eran, pero ya estaba en eso y diciendo que, es ahora para ¿eh? Eh, que los periodistas son como el segundero de la historia, Mm, que como los relojes tampoco no marcha bien, no son precisos, no ¿no? dan la hora. Pues eso. Mm, Sí, no sé, yo casi lo último que quisiera comentar, pero ya se ha medio comentado realmente cuando has dicho lo de Hartman, Mm. es el contraste con el tema de la cuestión social. Porque claro, venimos de un año de leer a Mailander con la idea, Mm. o sea, con esta idea de que la educación, bueno, tiene un poder salvífico Sí, que sí. básicamente resolverá el problema porque bueno, la cuestión social es básicamente los pobres rebelándose, Sí, sí. o bueno, en fin, la lucha de clases, Mm. por Sí, sí, que sí. se puede, Totalmente. Sí, sí. eh, básicamente Bueno, la lucha ahí de clases, está ¿no? el famoso, no sé si siempre destacado, antisocialismo de Nietzsche, ¿no? Mm, Bueno, mm, sí, sí. Claro, la cuestión de Harman es exactamente lo mismo. En Harman, Plumager y en Tauber es básicamente eso, ¿no? Dicen, cuidado con la cuestión de la solventación de la social frage, de la educación universal, que no sé qué, porque el peligro último, o la consecuencia no va a ser que le vemos a la gente a la más alta cota de la cultura, sino que reduciremos la más alta cota de la cultura al nivel de la gente vulgar. Y supongo que Nietzsche está un poco sí, en bueno, la misma onda antisocialista de ese es que a momento. mí o sea, lo estaba leyendo y justo además hay un punto del texto en el que lo nombra, dice, lo que hoy en día se llama la cuestión sí, social. Ah, sí, sí. lo nombra tal Ah, cual. Sí, sí. Entonces, digo, es exactamente. que es verdad, Sí, sí. es totalmente Sí, sí, en ese sentido. Sí. en las antípodas de Mindlander, bueno, y por otro lado, pues en simpatías Sí, con Hartman. sí, sí, claro. Ah, hmm. No sé, pues Podemos finalizar ¿tenéis ya, alguna ¿no? cosa más a comentar o Lo lo hemos rayado vamos Buena hora cerrando? para bastante. tomar algo, tomar un cigarro. Vale, perfecto. Pues entonces, nada, nos vemos el próximo día, que ahora la verdad, ¿ves esto? No me lo he apuntado en la chuleta. Y aquí no sale bien esto. Vale, el próximo día es 28. el día, no, el 28 es el que grabamos. El próximo será el día 3 de diciembre y en este pues veremos ya sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida. Nada, recordar que tenemos membresías de 99 céntimos de euro y más, si queréis más. Eh, si queréis apoyar más activamente, pues eso, lo que estamos haciendo aquí en YouTube. Y agradecer de nuevo a los miembros del canal, Imaginary Unit, Elena Roca, Alex Mesa, la editorial Mutatis Mutandis, Autistic Silver, Pablo GCH, Bobine Blue Stocking, Antonio Doña, Lo que necesitas a un clic, Imrid, Emilio Meléndez González, Moisés Mansilla, José Jonathan Ancheta, Cristian Nájera y Manuel Mora. También recordar que ya está a la venta mi traducción de lo nuevo de Yuk Hui, Pues Europa, el libro de José Carlos, Desencanto, y El misterio insondable de Ellen von Druskowitz en la Biblioteca Pesimista de Secuitor. Y nada, hasta la próxima.